Pues bienvenidos, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Hermana Elizabeth, Dios la bendiga. Nos da gusto que está por acá. Bienvenida. Y todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Voy a hablarles hoy, hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, acerca de 3 voluntades. Son totalmente... Bueno, 2 de ellas son opuestas, totalmente diferentes, opuestas. La tercera es, dependiendo, es una voluntad que necesita dirección y es muy influenciable, muy fácil de influenciar. La primera voluntad de las cuales voy a hablar es perfecta, la voluntad perfecta. Ya saben a cuál es, ¿verdad? Amén. La voluntad de Dios es perfecta. Y la segunda es la del diablo. La del diablo pues es totalmente contraria a la voluntad de Dios y es mala. Es mala y es perversa. Y esa es la voluntad de Satanás y él está suelto aún. Aunque fue derrotado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero aún sigue suelto. Y la palabra de Dios dice que él está alrededor de nosotros buscando a quien devorar. No estoy diciendo que él está metido aquí en este momento, probablemente no, que hay ángeles, el Señor no se lo permite, aquí tenemos paz, tenemos la bendición, él no creo que le guste mucho estar escuchando escuela dominical, estar escuchando predicaciones, estar escuchando adoración, alabanzas. No sé, no puedo ver si hay algún demonio por ahí sentado, no lo sé. Metido aquí, no lo sé. Pero yo no siento que hay algún espíritu negativo, Amén. ¿verdad que no? Amén. Sentimos la paz de Dios, sentimos la bendición del Señor, pero sí, Él es el príncipe de la potestad de este mundo, Él es el príncipe del planeta Tierra, y cuando uno sale, el diablo trabaja también con los cristianos, ¿o no es cierto? Amén. ¿Verdad que sí? Trabaja también con los cristianos. Por eso la palabra de Dios nos dice: ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Si le damos lugar, pues él es irrespetuoso y él no va a respetar a nadie porque seamos cristianos, sea quien sea, él no le importa. Él va a tratar de hacernos caer en pecado. Y esa es la voluntad de Satanás. Ahora, ustedes recuerdan que el rey David era una persona que era conforme al corazón de Dios. Él amaba a Dios, ¿cierto, verdad? Amén. Él amaba a Dios. Pero Satanás lo hizo caer en pecado y se confió, se distrajo y cayó en pecado. Y cayó en un pecado bien grave. Y pecado después que le trajo, lo llevó a pecar más. Un pecado que después lo lleva a pecar más y a pecar más. Y Dios tuvo que enviar a un profeta para que lo exhortara. Entonces no estamos exentos de pecar, porque pues sabemos que pecamos y el pecado va en contra de la palabra de Dios, va en contra de la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. O sea, cuando pecamos vamos en contra de esa perfecta voluntad del Señor. Bueno, y eso es obra de Satanás, eso es lo que Satanás quiere, esa es la voluntad de él. Ahora, como dije hace un momento, la voluntad del hombre necesita dirección, ¿verdad que sí, hermano? Yo creo que, ¿verdad? ¿Quién no necesita ser dirigido? No estoy hablando de que otra persona nos dirija, otro hombre nos dirija, no estoy hablando de eso, pero necesitamos dirección. Y esa dirección debe de ser la de Dios, ¿verdad que sí? Ahora, somos como humanos, somos muy fáciles de influenciar. Puede ser por otra persona, puede ser por otro hombre, una persona que es muy elocuente puede influenciarnos. A veces hay personas más difíciles y hay personas que podemos ser más fáciles, más dóciles para ser influenciados por otra persona. Y es que ahí es donde quiero tocar eso. Es muy importante que tenemos que tener mucho cuidado, porque la influencia de nosotros, especialmente nosotros como cristianos, tiene que ser de Dios.
tiene que ser del Señor. Nuestra influencia tiene que ser de Dios. Ahora, si otra persona nos está hablando, en este momento yo estoy hablando, hace un momento el hermano Pablo, el hermano Ramiro, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios enseña, a lo que Dios dice en su palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Amén. O sea, al estar enseñando, pues la persona, tal vez algunos lo rechazan, otras personas lo aceptan, y entonces la persona que lo acepta va a ser influenciada por esa enseñanza. Pero todos, la persona que es influenciada y a la que no es influenciada, tenemos que examinar. La palabra de Dios dice examinarlo todo, ¿verdad? Retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, tenemos que examinar si la persona que nos está hablando está conforme a la voluntad perfecta del Señor. Si está conforme a lo que Dios enseña, sea yo, sea quien sea. Entonces, si lo que yo voy a estar enseñando está de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, es de aceptarse. Si no, entonces es de desecharse, ¿verdad que sí? Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Entonces, quiero comenzar con voy a leer 3 versículos nada más. Uno se encuentra en Apocalipsis 4, versículo 11, pero antes de comenzar a hacer esta lectura, quiero que hagamos una oración antes de... Padre, gracias le damos, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias le damos por su presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Ayúdenos a entender, Señor, su palabra. Y ayúdeme, Señor, a que lo que voy a decir sea realmente guiado por usted, sea guiado por el Espíritu Santo, sea verdaderamente 100% conforme a su Escritura. Y ayúdeme, Señor, a compartirlo y deme, Señor, la sabiduría, la dirección, las palabras. Y bendiga a los corazones que aquí están, a cada alma que aquí está, Señor, cada corazón. Padre, si yo voy a estar hablando lo que usted puso o quiere que yo hable o exponga en este momento, Señor, abra los corazones, las mentes de cada uno, Señor, y que sea usted, Señor, ayudándonos, guiándonos, bendiciéndonos, Padre. Yo sé que usted es bueno, su amor, su misericordia es grande y es para siempre. Señor, gracias. Bendiga, Señor, este mensaje y bendiga a cada hermano, cada hermana, cada niño. Y a usted le damos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer, hermanos, solamente el versículo 11. Dice, Señor, dice aquí la palabra del Señor. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Esta es la parte importante que quiero que veamos, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, por su voluntad Él creó todo lo que nosotros vemos, a nosotros y todo lo que existe. Eso fue su voluntad, crear todas las cosas. Y quise leer este versículo, hermanos, porque dice la palabra de Dios en el principio, en Génesis, en el libro de Génesis, que todo lo que Dios hizo, vio que era grandemente bueno. O sea, era bueno, todo lo que hizo Él era bueno. Entonces, de acuerdo a su voluntad perfecta, de acuerdo a su amor, de acuerdo a su misericordia y a su grande amor, su maravilloso amor, Él creó todas las cosas las creó. Y por su voluntad existen. Ahora quiero que veamos otro versículo, el 2 de Timoteo. Todo existe conforme a su voluntad. Usted y yo existimos conforme a su voluntad. Toda la humanidad, todos los seres humanos que usted mira en la calle, no importa si es un borracho, no importa si es un maldiciente, no importa lo que sea, es creación de Dios. Y por su voluntad llegó a existir. Verso 26 de 2 de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo
en que están cautivos a voluntad de él. ¿A voluntad de quién? Del diablo. O sea, la predicación del apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, era con ese propósito para que escapen todas las personas del lazo del diablo, donde están cautivos a voluntad de él. Entonces, todas las personas están bajo la voluntad de Satanás, aquellos que no han conocido a Jesucristo, que no han obedecido el Evangelio, que no han querido aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Porque la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el propósito de Dios, primero Dios creó todo, nos creó a todos, creó todo lo que existe, pero por causa del pecado, las personas quedan bajo el diablo de Satanás, quedan cautivos, quedan esclavizados bajo Satanás. Y por eso, hermanos, la gente pues vive como vive, anda como anda. Por eso hay tanta maldad, tanto asesinato, tanta drogadicción, todo lo que usted quiera y vea afuera es porque están cautivos bajo el lazo de Satanás. Esa no es la voluntad de Dios perfecta. ¿Me explico, hermanos? Esa no es la voluntad perfecta de Dios. Esa es la voluntad de Satanás. Eso es lo que Satanás quiere del mundo entero. Nunca en ningún momento fue que esas personas quedaran así. Pero ellos decidieron, y eso lo vamos a ver en un momento, decidieron a meterse a pecar. Ahora veamos otro versículo en Éxodo 25:2. Vamos a leer el versículo 1 y el 2 también. Ahora, quiero que veamos, hermanos, que el versículo 1, ¿lo tenemos todos, hermanos? Amén. Dice, Jehová habló a Moisés. Quiero que veamos y pongamos mucha atención que es Jehová quien está hablando a Moisés. Y luego diciendo, di a los hijos de Israel. O sea, Jehová le habla a Moisés para que se lo diga al pueblo de Israel. Ahora, mi tema o lo que quiero tocar no es la ofrenda. Dice, diles que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomarás mi ofrenda. No es el tema, no es la ofrenda, no, sino la voluntad. Aquí vemos, hermanos, que Dios da la oportunidad, da la opción o Él da la libertad de que las personas decidan, pero Él da el mandamiento, ¿cierto? Dice, diles, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. No sé si me estoy explicando, hermanos. Amén. O sea, Dios da el mandamiento, pero nosotros decidimos. ¿Entendemos esa parte, hermanos? Amén. Yo decido si lo hago. Ahí está la Biblia, aquí está la palabra de Dios, aquí está la enseñanza. Pero yo y tú, o tú y yo, decidimos si lo vamos a poner en práctica o no lo vamos a poner en práctica. Y ese es el punto. Esta es la voluntad influenciable, esta es la voluntad que necesita dirección. ¿Cuál es nuestra dirección? La palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿cierto? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero yo decido si la obedezco o no la obedezco, aún siendo cristiano. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Aún siendo cristiano. Por eso la palabra de Dios dice, ni deis lugar al diablo, porque el diablo anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar, al cual tenemos que resistir firmes en la fe. Es algo bien importante. Entonces, como dije, no, el punto no es la ofrenda, no, el punto es que Dios da el mandamiento y el Señor dice que lo hagan de corazón, de su voluntad y de corazón. Hazlo
de tu voluntad. Tú decides, ¿lo obedeces o no lo obedeces? Ahora, ¿vamos a tener luchas? ¿Vamos a batallar? Sí. Pero para eso Dios nos dejó la herramienta, el arma de la oración. Vamos a oración. Venimos a la oración. Señor, no puedo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Es más, ya pequé, ya te fallé. Señor, perdóname, ayúdame. Necesitamos, ¿verdad?, del Señor. Pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, que de toda palabra oída, de toda la enseñanza, un día vamos a darle cuentas al Señor. Un día vamos a dar cuentas a Dios, porque si escuchamos y somos enseñados conforme a la palabra de Dios, conforme a la Escritura, y no queremos obedecer, hacemos oídos sordos, porque tal vez no le damos la importancia de vida, un día vamos a dar cuentas a Dios. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Verdad que sí? Vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que decir, Señor, ayúdame. Yo necesito santificar mi vida para ti, necesito caminar en esa voluntad tuya. Ahora, leímos el pasaje, el hermano Ramiro leyó en Romanos capítulo 12, dice que tenemos que derramar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, para que comprobéis cuál sea la voluntad agradable y perfecta de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede ser eso? Bueno, pues cuando nos humillamos delante de Dios, cuando pedimos perdón y decimos, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero vivir para ti. Tal vez nos va a costar lágrimas, tal vez nos va a costar dolor interno de corazón, vamos a tener aflicción de espíritu, porque no podemos. Hay cosas, hermanos, con las cuales seguimos luchando y no podemos, pero Dios no quiere que tú sigas con ese problema en tu vida. Dios quiere que lo traigas a la presencia de Dios y le digas, Señor, por favor, ayúdame, necesito tu ayuda, necesito de tu poder. ¿Me explico, hermanos? Mire, dije en un principio que Dios creó todas las cosas conforme o de acuerdo a su voluntad. Vamos a ver la creación de Dios conforme a su voluntad perfecta. Dice la palabra de Dios que Él vio en gran manera que todo era bueno. Vio en gran manera que todo era bueno. No se preocupen si tienen calor, yo tengo más, yo estoy sudando. Aquí está más caliente. Está bien. Gracias. Pero todo sea para la honra y la gloria de Dios. Yo le puedo asegurar que Dios está aquí. El Señor Jesucristo está aquí. Está aquí en medio de nosotros. Mire, en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, creó a Adán, ellos eran inocentes, sin pecado. Cuando crea a Eva de la costilla de Adán, ellos eran sin pecado, eran inocentes, ellos vivían en perfecta armonía, eran una pareja. Vivían en perfecta armonía, en paz, gozo, tranquilidad, en amor. Disfrutaban de lo que Dios les había dado, del huerto del Edén, de todos los árboles frutales. Solamente Dios les había dicho que no comieran de uno de los árboles. Fue como una prueba, probándolos si acaso iban a obedecer. Pero ¿qué les costaba con haber dejado ese árbol ahí? De ese árbol no lo comemos y punto y listo. No era que no lo deberían de tocar, lo podían tocar, se podían subir y todo, pero no deberían de comer de ese fruto. Ese fue el mandato de Dios. Pero ellos, hermanos, estaban de todos los árboles. Yo no sé cuánta variedad de árboles habría ahí.
pero de todo podían disfrutar. Y era una pareja, hermanos, súper feliz. Si usted ha visto alguna pareja feliz que vive en armonía hoy en nuestros días, yo creo que como ellos no ha de haber ninguna otra, porque ahí no existía el pecado. Amén. Ahí no existía el pecado, no habían pecado. Ellos estaban, hermanos, en una paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Dios los visitaba en las tardes, Dios hablaba con ellos, ¿cierto? ¿Cierto? Dios hablaba con ellos. Ellos escuchaban la voz de Dios. La presencia de Dios, hermanos, estaba con ellos y era una pareja feliz, no les faltaba nada. Hasta que ellos decidieron hacer la voluntad de Satanás. Cuando ellos decidieron hacer la voluntad de Satanás, fue por seducción, porque Satanás socavó o debilitó el mandato de Dios, la verdad de Dios. Y eso fue lo que él hizo y eso es lo que él sigue haciendo, tratando de quitar. Yo no sé si usted se acuerda de un pasaje que dice que él viene y saca lo que fue sembrado. Jesucristo lo dijo, cuando la palabra de Dios es sembrada en los corazones, Satanás va a querer venir o va a luchar por hacer eso, de quitarla de tu corazón, de socavarla, de poner argumentos, de poner muchas cosas para que olvides, para que no lo hagas, para que sigas viviendo igual. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bueno, eso fue lo que Satanás hizo, socavó la verdad de Dios y ellos decidieron hacer la voluntad de Satanás, desobedecer a Dios y hacer la voluntad de Satanás. Ahora, al desobedecer ellos a Dios, influenciados por Satanás, Eva miente. Eva lo primero que hace es echar una mentira. Cuando empieza a platicar con Satanás, dice ella que Dios les dio el mandamiento de que no tocaran el árbol ni que comieran de él, cuando Dios no había dicho que no lo tocaran, solamente dijo que no comieran del árbol. Ella dice que Dios dijo que no le tocaran, lo cual ya es una mentira y está agregándole a las palabras de Dios. Y luego cae en la trampa de Satanás. Cae en la trampa de Satanás. Ella cae y hace que su marido caiga también. Así de que, hermanas, tengan mucho cuidado. Satanás viene a socavar la palabra de Dios en la mente de la mujer, que era Eva, y cae en la trampa, miente, cae en la trampa, y luego le da a su marido para que él también caiga. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Amén. Le da a su marido para que él también caiga. ¿Y qué sucede, hermanos? El marido cae, el marido peca, son echados de esa paz, de esa bendición que ellos tenían, son echados hacia afuera del huerto del Edén. Después Caín asesina a Abel y cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Y luego, ¿qué sucede? Luego Dios tuvo que mandar el diluvio. Entonces, desde ahí, hermanos, se desprende un terrible problema de violencia, de caos, de pecado, de maldad, de asesinatos, de muerte, y como lo estamos viviendo hoy en nuestros días. Como lo vivimos hoy en nuestros días. Y a veces la gente, hermanos, estamos viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y la palabra de Dios muchas veces nos aburre. ¿Cierto? No la queremos leer. Preferimos mejor hacer cualquier otra cosa, pero tener a la palabra de Dios o la Biblia, la palabra de Dios a un lado, y venimos a veces a la iglesia de compromiso y estamos deseando que ya se acabe, cuando terminará, cuando se callará para irme. Hermano, y si vamos allá afuera, hermano, mire, póngase usted a examinar lo que está sucediendo en el mundo entero. Hay una parte en México, en Puebla, que le llaman socavón, ¿verdad? Se hizo un hueco, hermanos, que yo no sé cuántos metros tiene, más de 100 metros de lado a lado, y está redondo. Creo que ya pasa los 100 metros. De profundidad no recuerdo, creo que son 40 metros. Ese comenzó con 80, con 70 metros, se hundió el lugar. Había agua abajo y no sabe ni por qué, pero bueno, era una tierra de sembradío. Y no sé cuántos de ustedes han visto esa noticia, pero
se siguió hundiendo y hundiendo y hundiendo y ha ido creciendo. Ahorita tiene 100 metros lineales, no estoy hablando 100 metros circulares, no, sino que lineales, pero es redondo. Creo que 40 o 50 metros de profundidad, o no recuerdo si por ahí más o menos. Y ahorita ya se está cayendo una casa porque ya está llegando a donde había casas. Y una casa ya se está cayendo. ¿Ya? Y la familia esa pues tiene que salir de ahí. Y eso es una de las cosas, hermanos, de una sola cosa de lo que está pasando en el mundo entero. Entre tornados, huracanes, tsunamis, temblores, tantas situaciones, enfermedades. Bueno, estamos atravesando la pandemia, pero hasta aquí, gracias a Dios, a nosotros nos ha protegido, ¿verdad? Y nos ha cuidado. Bueno, el mundo, hermanos, el mundo está terriblemente pasando por una situación horrible, difícil. Hasta aquí Dios nos ha cuidado, nos ha ayudado, y no solo a nosotros, a nuestras familias también y familiares. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Ahora, ¿qué Dios tuvo que hacer después a causa de tanta violencia, tanta maldad? Sodoma y Gomorra, tuvo que quemar esas ciudades por causa del pecado. Y a través de las páginas de la Biblia, hermanos, vemos que Dios estuvo todo tiempo enviando profetas, y la gente los rechazaba y se burlaba de ellos o los mataban. Los rechazaban, claro, no todos, pero eran contaditos las personas que los querían escuchar y que aceptaban la palabra de Dios. Pero la gran mayoría se burlaba de ellos. Y eso está en las páginas de la Biblia, está escrito, hermanos. Ahora, después vino Jesucristo. Y quiero que vayamos, por favor, al Evangelio de Juan, hermanos. Viene Jesucristo. Ya casi termino, hermanos. Ténganme paciencia. Amén, hermano. En el capítulo 6... capítulo 6, verso 37. Vamos a leer al 40. Y quiero que veamos o que notemos ahí algunas palabras que voy a estar diciéndoles a ustedes. Voy a estar llamando la atención en esas palabras. Dice, nosotros sabemos que Jesucristo vino, ¿verdad? Con un propósito para salvarnos a nosotros de la condición de pecado. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Jesucristo Él está diciendo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad perfecta de Dios el Padre. Y luego dice el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, mi punto aquí, hermano, en estos versículos es que Jesucristo estuvo viviendo en la voluntad perfecta de Dios el Padre, quien lo envió, ¿verdad? Amén. Ahora, él podía haber dicho, no quiero. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Él iba a ser crucificado, que estaba en esa lucha tan terrible, y que dijo, Señor, si es posible, pase esta copa de mí? O sea, en otras palabras, Él estaba pidiendo que Dios el Padre lo librara de ese tormento el cual estaba a punto de pasar. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero también dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tu voluntad. Y el Padre no dijo nada. Se quedó callado, o tal vez Él escuchó que le haya dicho, no hay otra, tienes que ir ahí. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Dijo, yo de mí pongo la vida. O sea, Él decidió poner su vida. Él tomó la decisión de,
Sí, voy a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, por amor a ustedes, por amor a mí, por amor a toda esa gente que está cautiva bajo la voluntad de Satanás. Por toda esa gente, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda esa gente que está cautiva bajo el lazo de Satanás, a voluntad de él, Jesucristo por eso estuvo dispuesto a pagar ese precio tan alto, tan caro, hermanos. Ahora, después Jesucristo envía a sus apóstoles, todos estamos sabidos de eso. Quiero llevarlos a un pasaje, Hechos 26, 18. Hechos 26, verso 18. Y vamos a leer el verso 18. Dice, bueno, tratándose del apóstol Pablo, Jesucristo envía al apóstol Pablo. Él es quien está dando este relato. Dice, vamos a leer el 17. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora, ¿para qué lo envió? Dice, para que abras sus ojos espirituales, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás o de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, hermanos, ese era el propósito. Por eso el apóstol Pablo dice, o el Señor Jesucristo le dijo estas palabras al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está dando testimonio de esto. Y dice que el propósito de la predicación era para abrir los ojos de aquellas personas que están ciegas espiritualmente, que no pueden ver, no saben. Pero la palabra de Dios es toda poderosa, que dice que quiebra el corazón, aun que más duro que sea, lo quiebra, quebranta la piedra que está cubriendo ese corazón duro de piedra. La palabra de Dios tiene el poder para quebrantarla. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás, de ese lazo donde están cautivos, que vengan a ser parte del reino de Jesucristo, que sean salvados, para que reciban por la fe que es en mí, dice, perdón de pecados. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Qué sucede cuando una persona viene a Cristo? Somos engendrados por Dios conforme a su voluntad, ¿cierto? ¿Verdad que lo dice la palabra de Dios? Que conforme a su voluntad, no por voluntad de varón, no por voluntad de sangre ni de voluntad de carne, sino conforme a la voluntad del Señor, del Dios Todopoderoso, del Dios Padre. Fuimos engendrados, fuimos hechos nuevas criaturas. Ahora somos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que así como antes ofrecimos nuestro cuerpo, este cuerpo lo ofrecimos para servir a la iniquidad, ahora lo ofrezcamos para servir a la justicia. ¿Es cierto, hermanos? Amén. Si no me cree, le busco el versículo. Amén. Ahí está en Romanos capítulo 6, verso creo que es el 17. Pero eso dice la palabra de Dios. Así como antes, hermanos, yo no sé usted, pero yo fui un siervo bastante feo, sirviendo a la iniquidad. Bueno, pues así como le servía a la iniquidad, ahora Dios quiere que le sirva a la justicia. Si yo estuviera, hermanos, en los tiempos aquellos, cuando yo andaba de callejero, de borracho y todo eso, yo creo que hubiera estado sudando más que lo que estoy sudando aquí y no me hubiera importado. Tráeme otra más helada, porque tengo calor, tráeme una más helada. Sí. Y hermano, ¿y qué no hacía? Ay, nos desvelábamos hasta, a mí me amanecía, hermano. A mí me amanecía. El cuerpo, hermano, lo entregaba a sacrificio vivo. Y no me quiere creer, pregúntale a mi esposa. A veces llegaba en la madrugada, a veces en la mañana. Pobrecita ella. Pero no me importaba.
Ese cuerpo lo ofrecía en sacrificio para Satanás, para andar sirviendo a la iniquidad. Dice el Señor, ahora ofrécelo para servir a la justicia. Ahora, hermanos, hemos nacido de nuevo, ahora somos parte del reino de Cristo, somos cristianos. ¿Hacia dónde nos vamos a inclinar más? Amén. ¿Hacia dónde vamos a continuar entregando este cuerpo? ¿Para seguir sirviendo a la iniquidad o a medias tintas? ¿O verdaderamente queremos entregar el cuerpo para servir a la justicia? Preguntémonos esto, hermanos. Hagámonos esta pregunta. Dios da el mandamiento. Tú y yo decidimos si lo vamos a poner en práctica o no. Dice el Señor, ya no sirvas a la iniquidad. Ahora entrega tu cuerpo para servir a la justicia. Josué le dijo al pueblo de Israel, si mal os parece, yo, hermanos, antes no entendía este versículo cuando yo estaba recién convertido. Decía yo, pero ¿por qué Josué parece que está empujando a la gente a que se vaya a la idolatría? Les dice al pueblo de Israel, si mal os parece servir a Jehová, váyanse a servir a los ídolos. Yo dije, pero Josué, ¿pero qué te pasa, Josué? Si la gente está que se va y luego los empujas. Como dice un dicho por ahí, cojos y luego te empujan. Dice, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, si a los que servían vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, cuando estuvieron antes de ser cristianos, antes de cruzar cruzar los linderos, cuando estábamos todavía en el reino de Satanás. Porque mire, hermano, a veces, hermanos, queremos todavía continuar tocando lo que antes tocábamos, ¿cierto o no es cierto? Cierto. A veces queremos seguir todavía con aquellas cosas, quererlas seguir haciendo, pero no agrada a Dios, hermanos. No es agradable a los ojos de Dios. Por eso, la palabra de Dios, aunque esto está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Josué, pero Josué les dice estas palabras: decidan. Si mal os parece servir a Jehová, dice, escójanse a los dioses que servían vuestros padres, sigan allá cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, yo estaba leyendo este versículo cuando estaba estudiando esto. Yo no puedo decidir por mi esposa. ¿O sí? No, ¿verdad que no? Ella no puede decidir por mí. Yo la aconsejaré, o ella me dirá, o me aconsejará, o podemos, ¿verdad?, dialogar. Decir, eso no está bien, eso acá o allá. Pero ella no, yo no puedo decidir por ella que les sirva al Señor con todo su corazón. La decisión es de ella. La decisión es de ella. Ahora, yo puedo exigir en mi hogar que en mi hogar no se haga esto, no se haga aquello. Yo puedo decir, aquí no se va a hacer eso, aquí no vas a meter eso, aquí no vas a traer eso como cabeza de hogar. Pero de su corazón tal vez no se lo puedo sacar. No, de su corazón no se lo voy a poder sacar. Ella va a decidir. Pero si en el momento que a mí me quiera influenciar, yo viceversa, estoy hablando, ¿verdad?, recíproco. Ya sea yo a ella o ella a mí, en el momento que ella me quiere influenciar a llevarme cosas que yo sé que no son agradables a los ojos de Dios, ahí yo puedo con toda autoridad decir, lo siento mucho, sorry, pero no. Porque yo no voy a participar de eso porque yo sé que esto desagrada a Dios, y en este caso yo tengo toda la autoridad para decir no. Pero yo no puedo exigirle a ella que cambie su corazón. Eso Dios lo hará, y eso ella tendrá que tomar la decisión, o viceversa, ella puede decirlo de mí. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Pero yo no voy a permitir, yo como Dios me ha dado esta vida a mí, Dios me ha permitido vivir,
yo no voy a permitir que esta vida que Dios me ha prestado, ella meta algo a mí o cualquier otra persona que yo sé que a Dios le desagrada. Y en el momento que lo haga, si lo hice o lo hago, me doy cuenta que estoy mal y el Espíritu Santo me redarguye y yo tendré que venir de rodillas a Dios y pedirle perdón. Señor, perdóname y ayúdame a no volverlo a hacer. Y no lo voy a volver a hacer, ayúdame. Pero sí, hermanos, tenemos que tomar una decisión. Como dijo Josué, si os mal parece servir a Jehová, pues escogeos a quien servir. Yo quiero servir a Jehová, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Ahora, recuerde esto, y ya voy a terminar. Y que nos quede muy presente en nuestra mente. O es Dios, o es el diablo, o estamos a medias tintas. A la mitad. A veces al diablo, a veces a Dios. Tenemos que estar bien claros en esto, hermanos. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién servimos? Porque no hay más. No hay más, no hay más. Tal vez, no es que yo quiero hacerlo de esa manera. Si tú vas fuera de la voluntad de Dios, ya estás dejándote guiar por Satanás, ya estás dejándote guiar por el demonio. Si vas de acuerdo a la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo que te está llevando. Pero si te vas fuera del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, ya te está arrastrando un demonio. Ya le permitiste o ya le diste lugar al diablo. Usted sabe, hermanos, cuántos matrimonios, que Dios nos cuide y que Dios nos libre, están mal, terminan mal. Y bueno, le llaman a un pastor de aquí, de allá. Pastor, mire, sabe que pues mi esposa, tengo problemas con ella y todo. Y yo he escuchado, no, pues sepárense. Y ese es el consejo. Y no estoy hablando paja, me platicaron a mí, de un pastor que le dio el consejo ese a una mujer que le llamó, marido, que aquí, no, pues sepárense, déjelo. Hermano, ¿en qué parte de la Biblia está eso? ¿Lo sacó de dónde? De la mente carnal. Entonces, si yo me dejo influenciar por un hombre o una mujer o una persona que no está tomando la base, la Biblia, para dar el consejo, pues ya lo está sacando del camino. El hombre está sacado del camino y está sacando al otro del camino y está sacando a cuanta persona se encuentre por el camino, cuanta persona se siente a escucharlo. Hermanos, acuérdese de esto, o al diablo o a Dios. La voluntad del Señor es vuestra santificación. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Amén. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que os apartéis de todo pecado. La santificación, hermanos, es desear con todo el corazón servirle a Dios, servirle al Señor. Quiero terminar con 2 versículos. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 12. Dice el verso 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuánta misericordia de Dios para nosotros, hermanos. Mucha misericordia, mucha paciencia Dios ha tenido con nosotros. Mucho amor, mucha protección. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Como un sacrificio. Aquí está mi cuerpo, Señor, para servirte a ti. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no te conformes a este siglo, no te conformes al mundo, no te hagas igual que todo el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, llenándote de la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. Nosotros no somos perfectos. Nosotros luchamos y pecamos. Pero Dios no quiere que pequemos. Acuérdense lo que dice Romanos capítulo 6 también.
Dice que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de alguna manera. Dios no quiere. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por su maravilloso amor. Yo no sé si alguien quiere pasar al altar a orar, hermanos, bienvenidos. Venga al altar, quiere venir a orar aquí, está bien. Vamos a orar, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por su maravilloso amor para con nosotros, por su maravillosa paciencia. Padre, reconocemos que le fallamos, pero deseamos con todo nuestro corazón ser mejores cada día. Señor, este pasaje, Señor, estos versículos, Señor, nos enseñan algo maravilloso que dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Los sacrificios se hacían en el altar. Ahí se sacrificaba el animal, ahí se presentaba el animal sacrificado, aquel borrego, aquel cordero. Derramaban esa sangre. Señor, nosotros ya no vivimos bajo la ley. Ahora nosotros somos los que nos acercamos delante de su trono porque tenemos entrada al lugar santísimo, allá a su presencia, Señor, y queremos pedirle, Señor, que nos ayude, que nos perdone, Señor. Señor, nosotros no tenemos nada bueno, pero usted ha puesto de su Santo Espíritu en nosotros, el cual nos convence de pecado, nos hace ver la verdad de su palabra. Y su palabra es perfecta, es agradable, es buena para nosotros, Señor. Y usted quiere que nosotros nos presentemos, Señor, santos, agradables a usted, que ese sea nuestro culto racional. Y que no nos conformemos a este mundo, Señor. Padre, ayúdenos, oh Dios, a no estarnos haciendo igual que el mundo vive o como el mundo vive, sino que estemos siendo transformados cada día por medio del Espíritu Santo, de la renovación del Espíritu Santo, para que podamos comprobar, saber cuál es esa voluntad para nosotros, esa voluntad perfecta que usted tiene para nosotros. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendiga a cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, la iglesia. Y muchas gracias porque usted ha estado aquí con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.